cheques que te han rechazado. Entonces cualquiera que te va a analizar si sos persona de crédito, lo primero, el informe que tiene para ver, es decir, en dónde están registradas toda esa falta financiera, es en lo que se denomina veraz. También hay otros, ¿no? Y si vos tenés alguna falta o alguna anotación al veraz, por supuesto que no te van a dar el crédito a solicitar. En los países es lo mismo. La Argentina estaba en default, por lo tanto estábamos en el veraz, diríamos, Walter. En el veraz casero. Claro. Entonces ningún país asistía creditíciamente a tasas internacionales, ¿no? Y si le daban a tasas muy altas. Es decir, vos cuando tenés una persona que no sabés si te va a pagar o que ha tenido malos antecedentes crediticios, entonces al aumentar el riesgo aumenta la tasa. Si vos tenés un cobro que es seguro, baja el riesgo y baja la tasa. Bueno, nosotros ahora, arreglando con los fondos buitres, ya estaríamos fuera del veraz, estaríamos limpitos y saldríamos a buscar inversiones, créditos de asistencia que entren dólares verdaderos al país, y a la vez buscar inversiones afuera. Creo que esta semana salía el ministro de Hacienda por 15 días a hacer una recorrida con ese objetivo. De esa manera, vos ya estás dentro de una economía internacional que hoy no te va a brindar demasiado, porque, vuelvo a repetir, la mayor parte de los países están en recesión. Brasil, todos los países petroleros también lo están. Es decir, de que hoy no vas a tener una panacea con eso, pero sí convengamos que va a estar no peor, sino igual o mejor que antes, ¿no? Yo escuché a un diputado de Rafaela, del Frente para la... bueno, no sé cómo son las líneas ahora estas, claro. Decir de que habíamos construido, el gobierno anterior construyó un puente en la deuda externa del 93%, faltaba solamente, perdón, del 97%, faltaba solamente terminar de construir el 3%. Por eso era necesario terminar con esta falta de pago que tenía la Argentina, ¿no? Porque cuando se hace una casas, Walter, en distintos lugares de la Argentina a través del gobierno, son créditos internacionales, todos esos, Walter, no se hace con dinero propio de producción, ¿verdad? O a través de impuestos, ¿eso es así? Para dar un ejemplo vulgar, Walter. Generalmente los países, Argentina anteriormente había sacado crédito para cualquier cosa. Para todo. Anteriormente había emitido bonos, y cuando llegaba el vencimiento no tenía el dinero y volvía a emitir otros bonos. Emitir bonos es tomar deuda. Los bonos son como un documento que vos podés firmar o un cheque a fecha que vos das, y a través de ese cheque a fecha que vos das, vas al prestamista, te lo cambias por dinero y te haces de efectivo, y con ese cubría el cheque anterior. Pero el país era igual. Se va aumentando lo que debes. Claro, el país era exactamente igual. Había emitido bonos, cuando llegaba el vencimiento no tenía el dinero para pagarlo, salía a emitir otro bono, tomaba los dólares y pagaba el anterior. Eso trae malas consecuencias futuras. Y también puede haber sido que también se sacó para obra pública, ningún tipo de duda que se ha sacado para obra pública. La realidad es que a qué se aplicó hoy es muy difícil de verlo. Sí, esta ley tiene algo bueno que no quiero olvidarme, de decir, bueno, de ahora en más, cualquier pedido, cualquier emisión de bonos que haga el gobierno nacional deberá pasar por el Congreso. Anteriormente, con las facultades delegadas que tuvo siempre el gobierno de Menem, a través de Caballo, el gobierno, el Ejecutivo podía emitir deuda y nadie sabía a qué se aplicaba. Es decir, el Ejecutivo mismo la pedía y la usaba. Ahora tiene que pasar por el Congreso. Y ahí en el Congreso se analiza evidentemente para qué se va a utilizar, tiene más sustanciación el análisis del pedido de deuda. Ahora, Walter, ¿el ciudadano común esto lo alcanza a ver, lo nota en algún momento, o no nos damos cuenta de esto que estás explicando vos? Digo, yo entiendo a qué se apunta. A ver, a empezar con los créditos, a más obra, que eso de más trabajo, pero ¿cuándo se empieza a ver esto, Walter? A largo plazo, ¿no? Mira, todo lo que te estoy hablando es de la macroeconomía, de la economía grande a nivel de país o a nivel mundial.
¿Cómo llega a la Argentina o cómo le llega al ciudadano que uno está escuchando? Y lo verá dentro de muy largo plazo, muy largo, digamos un plazo de 5, 6, 10 años, y muy disipado también. ¿Por qué muy disipado? Porque empezarán a entrar pedidos de deuda, empezarán a entrar nuevos créditos que vendrán a tasa más baja, y eso el gobierno lo destinará para distintos tipos de incentivos a la producción o para obra pública. Esos créditos que van para incentivo a la producción, evidentemente al empresario lo va a incentivar para incrementar la producción, para tomar ese crédito y incrementar la producción que está teniendo, y si va para obra pública generará mano de obra. Eso por un lado, y por el otro lado, si empieza esa deuda viene para cubrir alguna otra deuda anterior, sí, ahí directamente no se va a ver la diferencia. Otra realidad también es que el país no se endeudó, sino que cambió la deuda. El país antes debía X cantidad de millones de dólares a un fondo que había comprado bonos, y ahora lo único que hace es emitir otro bono, por supuesto con un importe un poco mayor, otro bono que lo vende a una asociación de bancos y con eso paga al anterior acreedor. Es decir, mutamos la deuda, le cambiamos el nombre, pagamos algunos intereses por adelantado y cancelamos la deuda. Es decir, teníamos dado un cheque, entonces como no lo podíamos cubrir con dinero, hicimos otro cheque por ese importe más algunos intereses, lo cambiamos por dinero y le pagamos al acreedor anterior. Es decir, de que dentro de todo no aumentó la deuda, sino que cambió. Y lo que más importante significa esto es que el Congreso ahora va a revisar o va a autorizar el nuevo endeudamiento, que se vaya a tomar, ¿no? Clarito. Walter, y ahora, bueno, hoy fue casualmente, hoy a la mañana, empezaron a llegar las tarifas como nos prometieron que iban a llegar. El recibo de luz, que la gente lo va a observar y lo va a mirar mucho. Vos entendés esto bastante. ¿Y qué le decimos al ciudadano común, Walter? Ahora sí, salimos de la macro y venimos acá, a Tierra América. Todas estas medidas, evidentemente, primero yo creo que han surgido por una necesidad de ajustar un poco los valores que había dando vuelta, y por el otro lado, me parece, esto me hago cargo en forma muy personal de lo que digo, vino en un mismo paquete que si se arreglaba con los contados había que producir esto. Es decir, otra vez me parece que por ahí el Fondo Monetario va a empezar a decirnos un poco, a guiarnos un poco en la economía. Pero bueno, esto es muy personal, es decir, no tiene de un análisis muy personal. De todas formas, fueron aumentos muy abruptos, que a la gente les va a impactar demasiado, ante un salario real que se va a seguir empobreciendo, porque hasta ahora son los mismos, casi los mismos salarios, con aumento de precio, aumento de tarifa, aumento de servicio. Todo eso va a impactar negativamente en el consumo, es decir, vamos a un consumo cada vez más regresivo. Se va a disminuir el consumo, con la disminución del consumo vas a tener problemas de empleo, con la disminución de la producción, que también estas tarifas van a impactar de lleno en la industria, vas a tener problemas de desempleo también. Y yo creo que esto da como consecuencia que va a haber, CAME la semana pasada anunció ya una posibilidad de haber 200.000 despidos que se iban a dar casi inmediatamente después de estas nuevas tarifas. Sí. Y el comercio, al estar restringido el consumo, nadie va a comprar, es decir, vamos a ir comprando lo menos posible. Vos te habrás dado cuenta ahora en tu casa que anteriormente teníamos una situación muy descontrolada en los consumos de los servicios. Hoy ya lo controlamos. Ya la luz aquella, el agua, en vez de regar, dejamos para otro día. Bueno, está bien. Toda esa disminución,
la indumentaria dejamos para comprarla para el mes siguiente, es decir, cada familia va a ir haciendo una ingeniería de cómo hacer con su salario, que siempre es el mismo, pero que hoy los insumos, los alimentos le han aumentado un 40% y los servicios públicos le han aumentado, llámese servicio, tarifas, impuestos, le han aumentado alrededor del 100%. Entonces, eso hace de que el consumo empiece, que ya está tocado, empiece a estar todavía muchísimo más tocado y va a empezar a haber un cierto aplastamiento del consumo, ¿no? Lo que siempre me decís vos, pues yo te dije una vez el tema de la publicidad, y yo te dije, vos no compro, pero si vos no comprás, el otro no hace publicidad. ¿Te acordás de ese día, Walter? Seguro, sí. La calecita, como quieras llamarlo, no sé, la vuelta. Si no hay movimiento económico, no funciona nada. Tiene que haber movimiento económico para que la plata ande en la calle. En estos casos, la plata no va a andar en la calle, porque la plata ahora la van a empezar a tener empresas que antes no la tenían, como pueden ser las empresas eléctricas. No hablo de cooperativas o distribuidoras, sino la van a empezar a tener las generadoras, las empresas grandes. Ahora, Walter, vos estás en varios lugares. Sos contador, tenés empresa como de combustible, tenés el molino, tenés establecimiento rural. Digo, ¿el gobierno frontal benefició mucho al que tiene campo con el tema de las retenciones? Sí, al productor le sacó las retenciones del trigo, del maíz, le bajó y del girasol y le bajó el 5% de la soja. Esto hace de que la ecuación ingreso y egreso se mejore, por lo menos en la primer siembra que tenía hecha. Ahora le empieza a venir, para esta próxima siembra que empieza ya en el mes que viene de mayo, ya le empiezan a venir todos los insumos de nuevo con ajuste, es decir, con aumento. Porque el mismo aumento que tuvo ahora por la devaluación, también la va a tener en los insumos. Lo único que le va a quedar al productor va a ser la disminución en los impuestos, que lo deja de pagar. Dejó de pagar el 20 o el 25% del maíz, en el trigo y en el girasol. Ese sí le va a quedar como beneficio, que le va a mejorar la ecuación. Mejoró al productor agropecuario, mejoró a las mineras, mejoró a las eléctricas. Ha habido sectores que evidentemente han mejorado. Ahora, en economía nada se crea, todo se transforma. Una medida buena para un sector es negativa para el otro. Fíjate qué pasó, sacó las retenciones al maíz, que eran del 30%, fíjate cómo, y bajó al girasol y a la soja, que son proteínas, y fíjate cómo quedaron los tamberos, fíjate cómo están quedando los criadores de cerdo, fíjate cómo están quedando los avícolas, que dependen de esos costos, y que a la vez no pueden aumentar sus precios porque el consumo está caído y planchado totalmente. Ahora, Walter, te hago una pregunta que tiene que ver con que seguimos con este tema. Hoy hablamos con Marcelo temprano. El litro de Mezclael en una estación de servicio le sale 25 pesos. A ver, por más que nos guste o no nos guste, vos conocés porque tenés esa clase de comercio. Estaba muy barata la nafta, está bien al precio, hoy está cara. O sea, decímelo como empresario, ¿qué opinión tenés vos de eso? La nafta, el año pasado los combustibles habían aumentado solamente un 10%. El año pasado, llámese hasta el 10 de diciembre de 2015. Están retomaron el valor que perdieron en el año 2015. Lo que pasa es que se da en un contexto altamente inflacionario y altamente recesivo. Entonces, cuando hay recesión, cualquier aumento es carísimo, es decir, impacta el doble, digamos, o el triple, o sé que impacta más que el valor absoluto que se da. Un litro de nafta anteriormente valía $1, siempre valió $1, estamos en esos valores. Lo que pasa es que pegan un aumento en un momento muy sensible, donde cualquier persona que forma costo o que forma precio, toma eso para incrementar los precios. A ver, si te aumentan la energía, te aumenta el combustible, te aumenta el transporte, ¿y qué hace? Y todo eso compone un costo. Claro. Por lo tanto, te aumenta el costo. Como yo soy formador de precios, yo tengo que seguir teniendo siempre la misma ganancia, se aumenta el precio. Y acá siempre termina todo pagándolo el que no forma precio.
la variable que es ajuste de la economía, que es el salario. Bueno, por fin alguien dijo algo importante, nos mató a los que tenemos el trabajo porcino, bueno, el tema del ave y la lechería, nos planchamos, estamos planchados al horno, me pone el vecino. No te entiendo No, toda la razón tiene Walter. Porcino, ave y lechería, dependemos del maíz, estamos al horno. Sí, del maíz, de la proteína, que es la soja y el girasol. Entonces, por eso te decía, una medida que en economía es buena para un sector, es mala para el otro, es decir, de que hay que buscarle la vuelta y que no impacte, si vos querés tomar una medida buena para un sector, pero que no impacte tan de lleno en otros sectores que son demasiado sensibles. Un tambero, un criador de cerdo, un criador de aves, es muy sensible, es muy plástico a los vaivenes de la economía. No pasa tanto como el agricultor o el ganadero. Tiene mucha más sensibilidad, es decir, el impacto de lleno, ¿qué puede aguantar? 3, 4 meses, los tamberos están cerrando todo, 3, 4 meses, porque evidentemente los costos son mucho más altos que lo que le pagan al litro de leche. Entonces, no tienen forma de ir escapándole. Puede ser tomando deuda, pero ese tomar deuda automáticamente se transforma en un mayor costo cuando tiene que pagar los intereses. Ahora, Walter, todos opinamos, sin por ahí saber bien políticamente de algunos temas. Digo, ¿no era posible hacerlo paulatinamente, estos aumentos deslocados que están ocurriendo en las últimas horas? Qué sé yo, opinamos acá con muy poquita información y todos somos de jardín de infantes en esto. Yo he escuchado al gobierno que sí, algunos periodistas le han preguntado lo mismo y siempre dice si el presidente hubiera tenido una mejor forma, lo hubiera hecho. Supuestamente lo habrá analizado que esta era la mejor. Bueno, espero que haya sido la mejor, ¿no? Porque si hubiera tomado la peor, ¿a dónde estamos? ¿A dónde estamos? Si esta era la mejor, no. Ellos dicen de que funcionarios del gobierno dicen que esta era la mejor forma. Bueno, espero que sea la mejor. Ahora, Walter, menos mal que no tomaron otra, ¿no? Menos mal, que nos quieren. ¿Abril y mayo serán los peores meses o nada que ver? ¿O viene peor todavía esto? Abril y mayo van a andar con los vaivenes de precios en cuanto a tarifas y en cuanto a servicio. Después van a venir paritarias para los análisis de la parte salarial, pero para mí todo eso va a volver a traer un rebote de la inflación, porque claro, si al empresario le aumentan este mes de abril y mayo, le aumenta la energía, le aumenta el combustible, le aumenta el transporte, le aumentan los salarios, al mes siguiente lo va a trasladar a precio. Y en junio tendremos otra vez, ya no aumento de tarifa, pero vamos a tener aumento de precio dado por el aumento de servicios y salariales. Es muy complicada la situación, es muy complicada, pero no pasa el análisis por decir, bueno, a ver, entonces yo tengo algunos que me dicen, bueno, pero ¿cómo termina esto? Es insostenible, y mira, todo esto termina con una mayor producción, termina con que el Estado deje de tener déficit, termina que el Estado deje de tener inflación, no es solamente precios, salarios, tarifas descolgados, o no es solamente mirarnos nosotros sin mirar afuera. Entonces, habrá que aumentar el consumo. Bueno, ¿cómo? Y bueno, el gobierno tendrá que dar pauta para aumentar el consumo. Como antes se daba el ahora 12 o se salía a incentivar un cierto consumo, bueno, habrá que tener incentivo de consumo, tendrán que venir inversiones. Mira, mientras que el Producto Bruto Interno siga cayendo, no tenemos solución demasiadas buenas. Es decir, tendremos que seguir, por supuesto no se va a caer esto de la noche a la mañana, pero tendremos que seguir padeciendo algún tipo de limitación en cuanto a salarial. A ver, Walter, para el ciudadano común, para mí, ¿qué es el Producto Interno que sigue cayendo? Explícamelo con palabras así claritas, como haces vos. El Producto Bruto Interno es todo lo que se produce, es la suma de toda la producción nuestra de todos los argentinos. Ahí. El Producto Bruto
generalmente, ¿te acordás antes cuando decía que Argentina crecía a tasas chinas? Porque Sí. Argentina crecía al 8 o 9% anual. Bueno, son barbaridades, y que eso se dieron por el gran aumento de los commodities. Entonces, ¿te acordás? Chile, todo lo que aumentó su PBI, porque aumentaba muchísimo el cobre, y Chile es el segundo productor de cobre mundial. Venezuela nadaba en dólares porque aumentaba el petróleo, y le entraban todos dólares incentivados por el aumento del petróleo, nosotros por la soja. Los países productores, demás países productores de petróleo, lo mismo. Al caer los commodities, todos los productos de todos los países entraron a bajar. Entonces, ¿cómo aumenta un PBI? Y el PBI aumenta, si vos aumentás consumo, eso va a hacer de que aumente el Producto Bruto. Uh-huh. Ahora, consumo, ¿cómo lo va a aumentar si tenés salarios relativos que cada vez van bajando en valores relativos? Puede aumentar el segundo ítem, puede ser porque vengan inversiones de afuera, que es lo que vos me decías. Bueno, ahora se arregló con el fondo, con el Fondo, van a venir inversiones de afuera, pero eso no te garantiza que vengan ya. Es decir, ellos van a analizar, a ver qué negocios pueden venir a hacer, van a traer los dólares, van a invertir, y después recién de ahí se va a dar la producción que puede aumentar el PBI. Y si no, puede ser porque crezcan las exportaciones, que con estas tasas de intereses desalienta la producción también. Pues no nos tenemos que olvidar que tenemos tasas, en el mejor de los casos, los bancos oficiales de un 35-40%. Uh-huh. Entonces, esas tasas, ¿quién invierte? Vos en 2 años y medio tenés que estar devolviendo el 100% de lo que te dieron. Entonces, ¿qué va a invertir en aumentar la producción? No, esperás. Walter, alguien me dice, el año pasado tuvimos que regalar el maíz y no nos acordábamos que perdimos fortuna. No puede funcionar una actividad a costilla de otra, dice Juan. Bueno, ¿te entendiste? No, pero que también está bien. Es decir, antes el precio del maíz no podía ser lo que valía. Claro. Es perfecto lo que dice el oyente. Lo que pasa es que tampoco ahora puede valer lo que vale. ¿Por qué? Porque es materia prima para otro sector. Claro. Al ser materia prima para otro sector, mira, si hubieran bajado, en vez de bajar las retenciones, en vez de bajar el 5%, hubieran bajado el 15% de las retenciones de soja, no hubiera complicado a nadie casi. Uh-huh. Pero lo que pasa es que le bajan los ingresos al país. Claro. Está bien. Entonces, el maíz hoy tiene un valor que es un valor rentable para el productor agropecuario, pero para el consumo interno no es un valor, no es un costo que puede asumir el consumo interno. Para eso funcionan las retenciones, para nivelar el precio cuando sale afuera al precio del consumo interno. Si vos tenés un commodity que hoy el consumo interno no lo puede pagar lo que vale, el gobierno le pone una retención para que baje el precio en el consumo interno, a los efectos de que se equipare con el mercado externo. Está bien. Pero bueno, la realidad es que antes no podía valer 700 pesos, y hoy el que compra ese maíz, no hablo del ganadero especialmente, sino hablo del sector lechero, del sector avícola y del porcino, no puede tomar esos costos porque hoy tiene un consumo interno que está muy caído, donde no puede aumentar el precio la leche, no puede aumentar el precio del cerdo, no puede aumentar el precio del pollo, y a la vez estas dos últimas están mirando de reojo que no empiecen a venir productos brasileros, pollo brasilero y cerdo brasilero. Ahí está el tema, claro. ¿Me entendés? Porque si aumenta mucho el precio y va a haber importadores que van a empezar a importar pollo brasilero, que más de una vez se ha hecho, o carne de cerdo brasilera, que varias veces se ha hecho, porque el brasilero produce el pollo por las temperaturas que tiene y el cerdo con mucho menos costo que nosotros, que tenemos temperatura bajo cero. Brasil tiene temperatura excelente para ese tipo de producción. Entonces tiene un costo menor, y es un poco el punto de inflexión hasta donde puede llegar los precios argentinos. Ahora, Walter, por lo que me dijiste en la parte anterior, imposible sacar un crédito. Y hoy no hay actividad que tenga más del 40% de rentabilidad anual. Por lo menos de las que uno conoce, ¿no? Sí puede
puede ser de que vos veas un poco la expectativa inflacionaria y que vos digas, bueno, yo lo saco ahora porque dentro de un año esto va a aumentar más del 40%, entonces me conviene pagar tasa de 40. De todas formas, este gobierno marcó tasas positivas, ¿eh? Se ha dado, ha marcado y ha dicho de que las tasas van a ser muy positivas o altamente positivas. Quiere decir que van a ser superiores a la inflación. También ha dicho que la devaluación del dólar va a ser superior a la tasa o más o menos igual. Así que también vamos a tener, si sigue con las pautas, de un 25 a 30% de inflación, tasas de un 35 a 40 y una devaluación del dólar aproximadamente un 35 a un 40. Esos son los parámetros con los que hay que moverse. Claro, Walter, y lo que siempre te pregunto en algún momento de nuestras charlas y en este momento, o el que tiene unos pesitos guardados, ¿qué recomendación se le da a Walter? Hoy lo mejor es la tasa. Hoy el que tiene dinero, tasa bancaria, pelearla mucho, charlarla mucho con los gerentes, a ver qué tasa tiene, consultarla con distintos bancos, qué tasa hay, y estar muy expectante con el dólar. Es lo mismo que en diciembre esto. Y estar muy expectante con el dólar. El dólar por ahora, mientras si empiezan a ingresar dólares de afuera, va a haber mucha oferta de dólares, y la gente no hay expectativas de compra. Es decir, anteriormente, por ahí el asalariado, había una clase media que iba y compraba 200, 100, 500 dólares por ahí, hoy la perdió. Entonces, hoy no hay demasiada demanda, las empresas, la empresa que tiene dinero para jugar financieramente, hoy lo pone en tasa, porque el dólar está bastante quieto, y si viene un dólar de afuera va a estar más quieto todavía. Puede haber algunos barquinazos, pero bueno, se van diarios. Me preguntan, ¿por qué baja el crudo y suben los combustibles? Porque acá hay el gobierno tiene que pagar un costo de extracción que se lo tiene que subsidiar a las empresas, porque extraer petróleo de la Patagonia es muchísimo más caro que la extracción del crudo de otros países del mundo. Entonces, viste la crisis petrolera que hubo hace 2 meses, Sí. porque a las petroleras no le daba el valor, entonces el Estado o le aumentaba el subsidio o las empresas empezaban a cerrar. Entonces hay una subvención, un subsidio, una ayuda que el gobierno le sigue pagando a las petroleras. Por eso es que en el exterior baja el crudo, pero acá como suben los costos, inflacionan los costos, las empresas cada vez tienen más costos para extraer el crudo. Por eso sube acá. Ahora, es claro, Walter, a ver, que tiene comercio lo sabe, pero en la calle se palpa y se ve la caída del consumo últimamente. Estoy hablando de la Ciudad de América, que nos conocemos todos, Walter, que uno lo percibe muchísimo. Bueno, vos también estás marcando eso. Sí, la caída del consumo va a originar también en recesión. Claro. La gente ya debe ir gastando menos, porque el poder adquisitivo del salario le ha ido cayendo. Es decir, si antes, por ahí alguno me pregunta, sí, ¿cómo lo ve la cosa? Mirá, analizalo vos, no me pregunté a mí porque por ahí me equivoco. Claro. Pero si, ¿cuánto cobrabas hace 4 meses? 10.000 pesos. ¿Cuánto cobras ahora? 11. ¿Y cuánto te aumentaron las cosas antes ahora? El 40. Bueno, saca tu conclusión. No. Es así. Walter, y a vos subiendo en el molino, el tema de electricidad, ¿ya te llegó? ¿Lo sentís mucho? ¿Ya sabés que lo vas a sentir mucho? No, nosotros todavía no hemos hecho un simulado, estamos esperando a ver los consumos para hacer un simulado y sí, pero por supuesto que sí. Ahora tendremos que ver si lo trasladamos a costo o no, a precio, ¿no? Claro. El problema es que hoy puede ser tu intención de decir, bueno, mira, a mí me aumentó, no sé, 50 centavos la extracción de kilo de harina por incidencia de la energía, lo voy a trasladar a precio. Bueno, hay que ver si el mercado consumidor te lo convalida. Claro. Porque si hoy está comprando apenas lo que puede y vuelve a aumentar el precio, a ver si convalida el nuevo precio. Pero la realidad es que todas las empresas forman su precio, ¿eh? Es decir, todas las empresas forman su precio y salen a palpar el mercado a ver si puede entrar con un precio nuevo o no. Si por ahí el mercado no le convalida, bueno, bajan un poquito. Si no, se mantiene. Walter, y la gente ya empezó en el... Es lo que vamos a hacer en el molino, por ahí reducir un turno. Eso sí, si estamos trabajando en doble turno, Claro.
si nosotros nos aumenta demasiado la energía, nos impacta demasiado, esa energía, ese alto costo no lo podemos trasladar a precio, porque evidentemente se consume menos, y bueno, habrá que producir menos, y eso es lo peor. Eso es lo peor. ¿Por qué es lo peor? Y es lo peor porque produce recesión. Es decir, produce recesión, desocupación, pero no es que lo haga, no es que lo analice uno, es decir, esto es manual de análisis, donde a vos te baja la producción tenés que empezar a dar licencia o suspender turnos. Ya lo hizo la fábrica de automotores en Córdoba, al no poder venderle la cantidad de autos que le vendía a Brasil, tuvo que despedir y así sucesivamente. No podés salir a trabajar con pérdidas 1, 2 o 3 meses porque en definitiva terminás agotando tu capital de trabajo. Clarito como el agua. Igual me quedé pensando, claro, sí. Uno va achicando de un lado del otro y se achica aquí. El tema laboral, cae el tema laboral, todo conduce ahí, claro, todo conduce ahí. La variable del ajuste de la economía argentina son los precios y la desocupación. Y el empleo, los precios y el empleo. Cuando hay muy buena actividad productiva, aumenta el empleo. Cuando hay baja de actividad productiva, baja el empleo. Cuando hay altos precios, baja el poder adquisitivo del salario. Cuando los precios se estabilizan, empieza a recuperar camino el valor adquisitivo del salario. Siempre que yo tengo uso de razón, la variable salarial ha pasado a ser la variable de ajuste, donde se ajusta toda la economía. Claro. ¿Y la gente qué va a elegir, Walter? ¿Qué va a empezar a hacer primero? ¿Ahorrar la energía eléctrica? ¿Andar menos en auto? No sé, a la pilcha? ¿Por dónde arrancará, Walter, no? ¿Por dónde arrancaremos, perdón? Primero va a cubrir las necesidades básicas. Claro. Va a tratar de consumir lo menos posible en servicios públicos. Va a tratar de pagar los impuestos, porque los impuestos tienen un alto costo si no se pagan en su momento. Viste los descuentos que tienen por pago de la fecha de vencimiento, que a los estados les hace falta terriblemente el dinero, entonces tienen una manera de incentivar para que la gente se los pague, y en donde una familia se atrasa en el pago de impuestos 1 o 2 meses, 1 o 2 puestos, después ya no lo puede pagar más. No arrancamos más, Walter, no, coincido con vos. No. Va a tratar de pagar hasta donde pueda, primero de comprar los alimentos para vivir, después todo lo que sea indumentaria, tratar de pagar los servicios públicos, los impuestos, y bueno, hasta donde sigue. De todas formas, la pauta salarial ahora va a tener que crecer en un 30-40%, me imagino. Porque si no, ¿cómo hacen? Pero también habrá que ver cómo cae ese 30-40% en el comercio y en la industria, ¿no? Porque aquel que tiene 2 o 3 empleados en un comercio, ¿cómo hace para hacerse cargo de una pauta de un incremento salarial de un 40%? Por más que sepa de que es justo y normal. El problema es que el comercio se lo permita pagar con la caída de consumo que hay. Ahora, aumentemos la grieta, Walter, o no. Olvidémonos, nos están escuchando gente de un lado y del otro, porque la grieta está instalada en América también. Digo, lo de junio del año pasado, lo de abril del año pasado, ¿fue ficticio? A ver, junio, abril. Digo 2 meses del año pasado, para no decir octubre, que es la campaña electoral. Me voy a marzo del año pasado, si querés, Walter. No, lo que pasa es que son, mira, yo en esto, por supuesto que uno cuando hace análisis económico se tiene que abstraer de toda opinión política. Sí. Evidentemente son distintos sistemas económicos. Hay un sistema económico, o anteriormente había un sistema económico muy socializante, donde el valor adquisitivo del salario es lo que se le prestaba atención, y las empresas por ahí no interesaba demasiado su rentabilidad. Nos ha pasado, y yo he visto varias, que son productora agropecuaria, están en una situación bastante mala por el aumento de costos y por el aumento de impuestos. Estos son gobiernos que privilegian la actividad privada y evidentemente el salario es una variable de ajuste. Son sistemas económicos distintos.
puede estar tan bien uno como lo otro. Bueno, habrá que ver cuál es lo que la gente puede asumir, ¿no? O directamente puede afectar. No, son excluyentes uno del otro, esa es la realidad. O sea que podemos entrar en recesión, y sí, lo que está diciendo Walter. No sé si están así, pero digo. Vamos a ver, yo cuando hablamos, me parece que fue en diciembre, te dije de que había que esperar unos 2 o 3 meses a ver el acuerdo salario, que tenía que haber un acuerdo de precios, salarios, tarifas. Bueno, se ha dado precios y tarifas, pero no se ha dado de salarios. Entonces habrá que ver a ver cómo reaccionan las paritarias, a ver el sector empresarial y qué es lo que puede llegar a trasladar a asumir en sus costos. Alguien nos manda un mensaje: pesos 2.000 kilos el maíz, pesos 4.500 el estructurado de soja. Imposible, ¿se entiende, Walter? Sí, seguro, son números que miramos casi todos los días. Casi todos los días, es decir, te vuelvo a repetir, se solucionó un problema de ese oyente que te decía que el maíz valía 700 pesos, pero se complicó esa medida que solucionó el problema del oyente que dijo que le valía 700 pesos y que no podía ser, le cayó inversamente al otro que ahora dice que el maíz vale 2.000 y la proteína 4.500. Porque es una medida favorable para uno y es perjudicial para el otro. Bueno, no puede ser ni una cosa ni la otra, hay que buscarle un término medio, cosa de que eso es lo que hay que encontrar y hay que encontrar con inteligencia. No subirse y decir, bueno, voy a hacer esto y después no interesa lo que eso repercute. Esto es lo mismo, qué sé yo, que un globo que está inflado donde vos le metés el dedo por un lado sale el aire por el otro. Esto es igual. Clarito. Bueno, me voy a quedar pensando, Walter, todo lo que hablamos. Esa es la idea, ¿no? Sí, después otra cosa que yo siempre he planteado, muchos temas de precio, acá hay que sacar la responsabilidad de los gobiernos, pasa también mucho por el sector empresarial. Es decir, no hay un seguimiento de la cadena de valor. Hay, en el sector tambero, por ejemplo, que es el que hoy está muy en boga, en el sector tambero vos tenés 3 actores de la cadena láctea, que es el productor, que es la fábrica, que son 2 nada más, Serenísima y Sancor, y después los supermercados. Pues bueno, gobierno sentado los 3. El productor tendrá el número como lo tienen la mayor parte de los productores, la asociación de productores tamberos, la industria tendrá el otro, y el supermercado tendrá el otro. Hay alguno que se está quedando con una parte muy importante que no le corresponde. Porque acá los porcentajes de utilidad los márgenes son siempre los mismos. Vos lo escuchabas a veces a Moreno bueno, no me acuerdo quién es el otro que decía el 20 o el 30%, y siempre ese fue el porcentaje de ganancia que tuvo siempre cada sector. Si al productor tambero le cuesta 10 pesos, el industrial tendría que sumarle los costos y ganarle el 20%, y el comerciante el supermercado tomar el precio de la industria y sumar el 20%, y hasta el precio que vos vas a comprar la leche a la góndola. Entonces, esto es fácil, pero hay que sentarse a hacerlo. Lo que es difícil es hacer juntarlo. Juntar las 3 patas, claro. Políticamente presionar para que se junten. Claro. Si yo soy un técnico que digo, bueno, a ver, vos productor, tráeme los números tuyos, la industria dame tus números y el supermercado dame los otros, y te lo arreglamos en 10 minutos. No es demasiado complejo. El problema es que debe haber algún sector que nunca se quiere sentar. Pasa lo mismo con la carne, pasa lo mismo con los formadores de precios de otros productos. Me refiero a los supermercados, ¿no? Sí. Ese para mí es el mayor gestor de la inflación. O a ver, cuando te hacen el 20% de descuento, ¿lo ponen ellos? Qué buena pregunta, ¿eh? Mi señora me dice que hay un día que hacen el 20% de la nómina. ¿Te dice eso? Sí. No, es así. Me parece que es así. Sí. No, aparte lo veo en las tarjetas. Bueno, ahora yo le pregunto una cosa. Es muy sencillo esto también. O primero, me estaban robando la plata en los otros 6 días, porque no me hacían el 20%, o de última ese día aumentaron la noche anterior el 20%. Hay dos formas nada más, ¿eh? Si en los otros 6 días me roban la plata,
porque no me hacen el 20, entonces en los otros 6 días están ganando todos los días el 20 y un día me lo devuelven. ¿No? ¿Me entendés? Sí, sí. Y si no, la otra es que el día lunes aumentan a la noche los precios y el martes me hacen el 20%. No queda mucha alternativa. Porque es lo mismo que si vos en publicidad decís, che, mira, si vos venías a contratarme una publicidad los días martes, te hago el 30% de descuento. Entonces en los días anteriores me estás cobrando el 30% más caro. Y si no, lo que haces el día lunes aumentar en la tabla y el día martes me haces el 30%. Entonces, me parece que pasa mucho por ahí, ¿viste? Yo todas esas cadenas de oferta y eso, no creo que sean tan buenos los supermercados para que regalen el 20%. Que final de nota, esto no se dice mucho habitualmente, la verdad. Pero... Y bueno, sí, yo entiendo. Es lo que piensa uno, capaz que empiezan a llegar algunas llamadas después que no son así, pero bueno, que me permitan tener una idea, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, las ofertas no son ofertas. Las ofertas no son ofertas. Lo comprobé con un producto. Estaba un día a 20 y al otro día a 22. Con el 20 de descuento, Walter. Pero claro. Pero no, yo sabés qué es lo que creo. Yo sabés, si estuviera yo pudiera estar en el directorio, en la dirección de esa empresa, que durante 6 días deben tener utilidades abultadas, importantes, de forma tal, yo no creo que aumenten los precios un día determinado, porque la gente se debe dar cuenta, ¿no? Pero ¿qué deben hacer? Durante 6 días deben ponerle un poco más al margen, entonces el día martes te hacen el 20%. Entonces logran que vaya mucha gente, a lo mejor pondrán ofertas o pondrán productos que no salen normalmente y ese día salen, y el día martes nivelan lo que ganaron de sobreprecio los días anteriores. Se concluye diciendo de que durante los 6 días anteriores ganan un margen superior y el día martes te hacen un descuento, es decir, te devuelven lo que te cobraron los 6 días anteriores. Con lo cual hay que ir solamente los martes. No, los martes 20% con nativa, Walter. Sí, no, sí, o no sé si se da con todo, pero bueno. Sí. Ahora, te volvemos otra vez, ¿y pierden plata ese día? ¿Pierden el 20% con la nativa ese día? No creo. Entonces, bueno, ahí me parece que está un punto importante de la cadena de valor, y hablo especialmente de la leche, que es el punto crucial. Crucial y necesario. Crucial, necesario, que es un importante sector, un sector que está muy arraigado a esa producción. Vos le decías al tambero, pero tirá al diablo todo, dejate de renegar, y te dice, sí, pero voy a esperar. Es decir, está muy enraizado, tiene un sentido de disciplina muy grande con el tambo, entonces que hoy tenga que pasar esta situación es muy difícil, ¿no? Y no producto de que sean malas administraciones, sino producto de que la cadena de valor hay en un punto donde está yendo a parar la rentabilidad del tambero. Ahora, no estaba tan equivocado entonces a mí cuando se queja públicamente de los super grandes que manejan el país. Y sí, pero es que es así. Qué sé yo, averiguá cuánto vale un kilo de harina en el supermercado y preguntame a mí cuánto vale un kilo de harina. Ahora, si vos tenés que fraccionar la harina, la gente la compra la misma fraccionada que en paquete, de blanco, por ejemplo, que yo, una harina creo que es Blancaflor. Y por ahí también tenemos parte de culpa los consumidores, porque si no es de primera marca y es en el envase normalmente que vos acostumbrado, por ahí no lo compras. Es cierto lo que dice Walter, mucha gente compra por el envase, gran verdad eso, Permitime, Gustavo, o sea que Walter te vas a sumar a la góndola local. ¿Crees que hay una góndola local a través del Estado? Te podrías sumar con tu harina, venderla por fraccionada en este caso. Podría ser una opción. Y sí, va a entrar la góndola local. No hay problema, y acá tenemos que colaborar un poco entre todos, porque si no, la plata que se lleva el supermercado acá en América no queda, queda a través de los salarios que paga y nada más. Es decir, en cambio, si queda en un comerciante local, da una vuelta más en América. Claro. O la plata que se le paga a las empresas que no tienen
que no están arraigadas en la localidad, se va afuera. Pero bueno, hay que ver si el productor, si el consumidor adquiere esos productos también, ¿no? Claro. Bueno, la todo cortar acá, Walter, la dejamos ahí, la dejaste recontra picando, interesantísimo. No. Si seguimos ampliamos y... No, ya está, quedó picando, me encantó. La verdad, y sí, pues la gente se despertó en un momento, tac. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, muchachos? Bueno, Walter, te dejamos que siga a ver si Matilde compró una oferta hoy en algún lado. Sí, hoy es martes. Hoy es martes. Claro, creo que sí. Pará, tenés otro caso. En la estación de servicio también hay un 50% de... No, perdón, 20% de descuento. ¿En la tuya también? En la estación de servicio YPF con Serviclub. Ahí me dice, no habla de la estación de servicio, Walter. ¿Qué no va a hablar? Sí, y yo pregunto, eso no lo pone el estacionero, y seguro que no. Eso que va, y saldrá de YPF del precio del combustible. Entonces, tan buenos no son tampoco. En definitiva, te están haciendo un descuento de un importe que yo te puedo dar antes. Porque esa es la realidad, ¿viste? Porque, ¿cómo se ve carajo atrás? ¿Quién pone el descuento que le hacen al cliente que va a las dos YPF de acá de América? Con YPF Serviclub y con la tarjeta. Sí. El banco no lo pone. Yo tampoco, seguro que lo está poniendo YPF a través de un convenio con el banco. Entonces ahí sí te pueden vender ese día, sí te pueden vender la nafta más barata. Entonces anteriormente están cobrando un precio que no es tal. Ya, clarito. Walter, muchas gracias como siempre. No, de nada. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Una cátedra. En el final la